es de la época prehistórica. ¿Están viendo, no? Están viendo mi imagen, ¿no, chicos? Sí, doctor. Sí, se ve bien. Entonces, les comentaba que un alemán, un investigador alemán, un paleontólogo, encontró que existía en unas momias del sur del Perú, o del norte del Perú, perdón, había DNA de los tripanosomas en estas momias. Entonces, fue una cosa interesante porque nadie se había imaginado que en esa época haya Chagas y que esté comprometiendo al organismo. Entonces, en estas momias de Chorro, a este investigador con este nombrecito difícil, encontró que había un coprolito gigante de una momia. Se preguntó, ¿por qué coprolito? Tendría que tener dólico megacolon o por lo menos dólico sigma. Y ahí se le ocurrió simplemente decir, tal vez tiene o no tiene Chagas, y entonces sacó muestras de este chiquitito y ahí encontró cabalmente que existía DNA en el Chagas de este pequeño y también de esta momia. Y después hizo la prueba a otras momias, entre esta también, Juanita, y en esta Juanita, estoy inventando el nombre, en la Juanita también había DNA del tripanosoma, lo que es 100% evidencia de Trypanosoma cruzi en esa época prehistórica. ¿Okay? Muy bien, aquí hay otro, a ver, les cuento, cuando no tenía trabajo, un día se me ocurrió, así de simple, investigar una epidemia de viruela, ¿sí? Que había en la época colonial y que había diezmado a los chiquititos de Sucre y Potosí. Entonces me fui a buscar solamente la estadística de muerte en la época colonial, así de fácil. Pero me encontré con estas partidas de defunción, porque son las partidas de defunción de las iglesias. Fui a investigar más de 4.529 partidas de defunción en las 3 iglesias de ese entonces de Sucre, la catedral, que no era la catedral, sino era San Lázaro, esa era la catedral, ahí se enterraban los españoles, en San Sebastián se enterraban los indios, así textual, y en San Roque los mulatos. Entonces, así había una diferencia bien marcada hecha por la iglesia. Y ahí me encontré con estas palabritas de muerte repentina o muerte de repente, e inclusive muerte súbita. ¿Sí? Y entonces, obviamente que este paciente tiene 43 años y además este señor Muñoz es pobre porque no pagó nada a la iglesia para su entierro. ¿Okay? Aquí dice todo de gracia. O como esta que se nota mejor, mire, dice una chica, es una mujer de 20 años de edad, ¿sí? De 20 años, que muere repentinamente en la calle. ¿No? Murió en la calle repentinamente, hizo muerte súbita. Y de ahí comencé a ver muerte súbita, muerte súbita, muerte súbita, muerte súbita. Y estamos en el año del Señor de 1699. O sea que sí había muerte súbita en la época colonial. Okay, había, interesante. Y entonces comencé solamente a buscar qué habrá pasado con esa epidemia, la cuestión que comencé a buscar además esta pobreza que es de calidad. Entonces, había una muerte súbita interesante que después se calcó a la muerte súbita más o menos de los años 1980 aquí en Sucre. ¿Okay? O sea que había una muerte súbita interesante. Okay. Eso es parte de la historia. Y parte de la historia también es este Fray Sahagún, que describe en uno de sus libros, dice que hay unas cucarachas que son pardas
y que tienen 2 alas y que vuelan, que son ponzoñosas, o sea, que pican y además tienen prurito e hinchazón de la zona que pica. O sea, que ya estaba informando desde entonces la implementación de las viviendas, porque él encontró estas cucarachas, cucarachuelas que llamó él, estaban en las casas infectadas. Pero la descripción más bonita está de este sacerdote, Fray Reginaldo de Lizárraga, cuya documentación está en el convento de San Francisco en Tarija, que describe todo. Describe a la vinchuca, sus hábitos, cómo pica, que se acerca a tu cara, todo está descrito por él. Genial, genial. Es una cosa muy bonita en la historia del Chagas. Y la primera palabra vinchuca aparece en 1781 por un explorador, Félix Araza, que estaba explorando desde Buenos Aires hacia todo el Río de la Plata hasta llegar a Bolivia. Entonces, describió también que había otros cucarachas o escarabajos nocturnos, bien, ¿no? Ya sabían que eran nocturnos, que cuando pican tienen su cuerpo oval y aplanado, y después al picar se ponen como una uva, y después de haberlas digerido la sangre, la expele hecha tinta negra, que es así la defecación de la vinchuca, que ensucia indeleblemente, o sea que no se puede lavar, la ropa blanca. ¿Okay? O sea que la descripción genial de la vinchuca como tal. Y ya después la historia del Chagas como Chagas, conocido como Chagas, no comienza con Chagas, sino comienza con Osvaldo Cruz. Osvaldo Cruz es un médico brasilero que ya a los 15 años entró a la Facultad de Medicina, salió a los 20 y miren que falleció muy joven, a los 44 años, con insuficiencia renal crónica, una pena, pero era un genio, era muy astuto, era muy inteligente, porque, además bien inteligente, porque se casó con la hija del hacendado más rico de Río de Janeiro. Entonces no tenía ningún problema económico nunca más siendo médico. Pero también sucedió que su suegro, no su suegra otra cosa es, su suegro pensó y dijo, bueno, mi hija se ha enamorado con este recién egresadito, mi vuelta, pero este médico, espero que no se quede así de médico simple, sino que sea algo mejor, le voy a becar a Europa para que estudie. Y así que es que Osvaldo Cruz consiguió una beca en el Instituto Pasteur de Francia, que hasta ahora sigue siendo el mejor instituto de investigación de enfermedades tropicales y de enfermedades infecciosas en general. En ese entonces fue el élite número 1 del mundo. Y ahí estuvo durante 3 años, creo que juntamente con su esposa, ya tenía un hijito, en Francia sin ningún problema económico y por tanto podía estudiar sin ningún problema. Después regresó a Río de Janeiro y listo, vivía en su casa sin problema. ¿Okay? Tenía 2 consultorios, uno en una zona pobre y otro en una zona chic, donde él vivía, y atendía unos pacientes, unos en la mañana y otros en la tarde. Pero en el año 1900, ¿sí? 1901, 1902, comenzó en Río de Janeiro la plaga de la peste bubónica y la fiebre amarilla, que comenzó a diezmar prácticamente la población. Bueno, una cosa grave, entonces el gobierno del Brasil escribe una carta al Instituto Pasteur para que vengan 2 expertos para combatir la epidemia. Entonces, hay una carta que está en el museo del Instituto Osvaldo Cruz que le dice más o menos para qué quiere usted un experto si el mejor de nuestros alumnos que hemos tenido está en el Brasil y se llama Osvaldo Cruz. De esa manera se enteran que tenía un personaje importante en el Brasil, le van a buscar a Osvaldo Cruz y le proponen, le dicen, ¿usted podrá o no podrá combatir este problema de salud? Le dijo, sí, no hay problema, yo puedo combatir, pero necesito 2 cosas. Primero, una carta blanca para la ciudad de Río. Yo puedo hacer lo que me da la gana con la ciudad de Río. Y segundo, si gano la epidemia, entonces ustedes me construyen un instituto de investigación de enfermedades tropicales. Trato hecho, y así fue. Entonces,
Osvaldo Cruz comenzó a hacer desastres en la ciudad porque incendió barrios enteros, manzanas enteras donde había muchísimas ratas, cavó zanjas en las calles para que los ratas no entraran de un barrio a otro. Después de incendiarlos, los sacaba sin ropa a la gente, les daba después, obviamente, ropa, comida y vivienda, y así comenzó a combatir y combatir y combatir desde en 3 años, de 1904 a 1907. Y en ese entonces apareció vacuna contra la fiebre amarilla, y sucede que, como hasta ahora están viendo, que le están echando tierra algunas vacunas para el coronavirus, aquí también había gente y médicos que se oponían a que sean vacunados porque les iba a producir la muerte. De todas maneras, sacó un decreto por el Estado de que la vacunación sería obligatoria. Y eso, en octubre de 1904, hubo una especie de revolución civil, ¿sí? Apoyada por algunos médicos contra la vacuna. En esa revuelta civil murieron 30 personas y quedaron 110 heridos. Él se conoce en la historia como la revuelta de la vacuna, por querer la vacunación. Aquí estamos viendo también una revista brasileña de la época. Está bien. Está obligando a la gente, sí o sí, a hacer el pueblo, ¿no? Que el pueblo está obligado a vacunarse, si no, le dan con fuerza todas estas cosas. Esa fue entonces la historia de la vacuna, y le sacaban memes también, como no había redes sociales, entonces así, de su instituto, cañonando a los mosquitos y a las ratas, etcétera, etcétera. Hay varias de estas caricaturas hechas en forma de burla, a veces sobre Osvaldo Cruz. Y bueno, cuando ganó la batalla, construyó, como están viendo aquí un esquema nada más, están viendo, construyó su instituto, ¿sí? El instituto que ahora tiene nombre de Osvaldo Cruz. Es una fotografía donde está Osvaldo Cruz investigando. Era muy importante porque hasta su figura estaba en los billetes, ¿sí? Bueno, y cuando ya construyó su instituto y todo lo demás, lo que hizo es recolectar, si vale el término, a los mejores alumnos de las facultades de medicina del Brasil, que eran solamente Sao Paulo y Río, y a los mejores alumnos, y entre esos a Carlos Chagas. ¿Por qué Carlos Chagas? Porque, bueno, primero era un alumno excelente, y segundo, no cometía chanchullo en sus exámenes virtuales, entonces era además honrado, y segundo, que era tesis sobre fiebre amarilla, cabrón. O sea, la recolectó, y de esa manera entró Chagas al Instituto Osvaldo Cruz. Chagas nació el 9 de julio del 79 en Minas Gerais. Su nombre completo es Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, y quedó huérfano a los 4 años, pero con buen dinero. Y entonces su mamá quería que sea ingeniero y le mandó a la Escuela de Minas de Ouro Preto. Sin embargo, después se aburrió y a los 16 años comenzó a estudiar medicina, y entró a la Facultad de Medicina a los 16 años, porque también tenía un tío médico que seguramente influenció en él para ingresar a la facultad. Y después, buenamente, egresó con notas brillantes, y después de eso, ya cuando estaba... el instituto se llamaba Manguinhos, por si acaso, por la zona de Manguinhos, donde está ahora el instituto. Y lo que pasa que estaban construyendo el ferrocarril transamazónico, y en la parte central del Brasil comenzó a aparecer la malaria, y es así que Osvaldo Cruz le dice a Carlos Chagas, o le manda a Carlos Chagas para que vaya a esa zona y combata la malaria. Y la historia cuenta que una vez charlando con la gente de ahí, se encontró con un señor que le dijo, bueno, como usted está investigando la malaria, le cuento que hay unos bichitos que viven en las paredes de las casas de Cañahueca, y que en la noche salen
y pican a la gente y algunos aparecen con sus rostros hinchados y que además a veces les causa fiebre. Con ese detallito, Carlos Chagas comenzó a investigar la enfermedad de Chagas como tal. ¿Okay? Aquí está su esposa, Iris Lobo se llamaba, estos son sus dos hijos, Evandro y Carlos, Junior, filho, y Evandro todavía se ha dedicado un poco a la medicina y a la investigación del instituto, sin mucha trascendencia, pero sí ha cooperado bastante. En el museo están estos documentos de las memorias del Instituto Osvaldo Cruz. Lo que pasa es que después se llamó Instituto Osvaldo Cruz. Cuando muere Osvaldo Cruz, el director es él, Chagas, y él le cambia de nombre a Instituto Osvaldo Cruz hasta esta época. Bueno, ahí está Carlos Chagas también su billete, ¿por qué no? Esta es la figura de Carlos Chagas en su pasaporte. ¿Sí? Este es su pasaporte. Esta es la placa de Carlos Chagas de su consultorio particular. En su misma casa atendía gente. Y este ahora es el Instituto Osvaldo Cruz, que antes se llamaba Instituto Soroterápico o Sueroterápico Federal Manguinhos. ¿Por qué le hicieron? Yo no sé por qué le hicieron estilo árabe todo, no tengo la menor idea. Pero así es, todo arabesco está adentro. Inclusive los frescos de las paredes, todos son hermosos. Tiene una especie de vitrales también, todo arabescos como tal. Ok. Entonces, de ahí nace el Instituto Osvaldo Cruz, que hasta ahora tiene una investigación súper interesante de enfermedades tropicales, especialmente en todo Latinoamérica y en el mundo. ¿Ok? Y bueno, miren que aquí está Carlos Chagas, y se le reconoce nada menos que es Einstein. Entonces, se codeaba con gente muy importante. Recibía visitas de realmente relevancia científica toda la vida, iban a visitar el instituto. Y en esta foto también está aquí atrás un personaje que es Romaña. Si ustedes se acuerdan, cuando la vinchuca pica tu ojo, entonces se hace un ojo en compota que se llama signo de Romaña. Él es el descubridor del signo de Romaña. Chagas describió todo, pero menos el signo de Romaña. Pero aparte de todo, hay que comentar que Carlos Chagas es un hito en la historia de la medicina porque es el único científico que ha descrito la enfermedad, ha descrito el vector y ha descrito el parásito. O sea, ha descrito la enfermedad como tal, la vinchuca y el tripanosoma. Ese hito no existe más en la historia de la medicina hasta en la actualidad. Y es por eso que el gobierno de Brasil envió toda su investigación para que le den el premio Nobel de Medicina, y los de la Real Academia de Bruselas del premio Nobel escribieron una carta al Colegio Médico del Brasil. Se llamaba Protomedicato. Entonces, al Protomedicato brasilero para decirle quién era Chagas. Y hay una carta de lo más triste, en la que dicen, no le conocemos nosotros a Chagas. Dice que está investigando unas cosas, pero parece que no son ciertas, no tiene ninguna base científica. Y por tanto, le desacredita a Carlos Chagas en una forma más truán que pueda haber, porque somos muy humanos los médicos, contra otros médicos. Se van a ver cuando egresen ustedes, se van a encontrar que sus peores enemigos son los propios médicos y los peores son los ignorantes. Cuando te encuentres es mejor tener un médico que sea tu contrincante, que sepa, porque va a tener altura, a un médico que no tenga, que sea mediocre y que te ataque con mediocridad. Ya lo van a encontrar. Y aquí se dio lo mismo, ¿sí? Entonces, no le premiaron. Hace 3 años tenían que presentar los papeles otra vez a Premio Nobel para que le den por lo menos Premio Nobel de muerto, pero realmente no sé en qué pasó eso, ¿ok? Pero después de este desaire a Chagas, había en ese entonces un concurso mundial de medicina y de zoología y de protozoología que se llamaba el Premio Chaudin. ¿Okay? Solamente en el Premio Chaudin
presentaban los grandes investigadores súper conocidos en el mundo. Entre esos premios Nobel de medicina. Y él presentó su investigación, ¿sí? Y gana el premio. ¿Okay? Ganó el premio en 1912. Y le otorgan su diploma que están viendo aquí y una medalla que yo no la conozco. Y entonces en Alemania, Hamburgo, estaba el Instituto Schaudinn y entonces le dieron el premio que le sentó como decir un tapabocón a todos los médicos brasileños, no los premios Nobel, sino a los médicos brasileños que no creyeron en él, o que no creyeron, pero le hicieron la guerra. ¿Okay? Entonces así le dieron su diploma, lindo y hermoso, etcétera. Entonces les ganó a todos. ¿Okay? Esa es la historia, más o menos, de esas grandes personalidades. Y esta es parte del instituto por dentro. Él vivía aquí. Esta era su oficina. Todavía queda su escritorio. Aquí queda su mandil. Aquí queda su sombrero tarro. Aquí queda su bastón. Aquí quedan lapiceras de él, lápices de él. Queda toda una historia aquí adentro. Y obviamente que ahí lo encontraron muerto, de muerte súbita. Le llamaron a almorzar y él ya no contestó. Cuando subieron, le encontraron que estaba muerto apoyado en su escritorio. Así murió Carlos Chagas de muerte súbita. ¿Okay? O sea que por esta escalera han subido y han bajado realmente gente súper, este es el ejemplo, ¿sí? Gente demasiado importante subió y bajó por estas escaleras. Este es un personaje interesante de ese detalle. Ok, aquí hay la letra D, la letra de Chagas, para que vean que era una letra bien nomás. Y esta es parte de la historia. Esta es Berenice, la primera paciente donde Chagas descubre la enfermedad. ¿Ok? Berenice era una chiquita de 2 años o 3 años, le sacó sangre y ahí encontró el tripanosoma. Por ahí comenzó la historia del Chagas. Y después, como verán, Berenice se ha hecho adulta. Aquí hay una de un periódico, está cortado, aquí está Berenice, tiene en este entonces 72 años, todavía tiene Chagas. Y este es el lugar donde vivía Carlos Chagas para sus investigaciones de ese entonces. ¿Okay? Entonces, en base a Berenice, comenzó a realizar más allá sus investigaciones y con el nombre de una nueva tripanosomiasis humana. Y después, con el tiempo, le llamó Trypanosomiasis brasiliensis y después le cambió por Trypanosomiasis cruzi, y se llama Trypanosoma cruzi en honor a Osvaldo Cruz, cabalmente. ¿Sí? Por eso que el Trypanosoma cruzi se llama Osvaldo Cruz, por su profe. ¿Ok? Entonces, el 22 de abril de 1909, que es una época súper histórica para Chagas, en esta revista Brasil Médico comienza a describir la enfermedad de Chagas menos el signo de Romaine. ¿Okay? Menos el signo de Romaine. Y bueno, después Berenice se casó, tuvo 2 hijos con un señor Moura. Después murió más adelante con insuficiencia cardíaca. Este es el primer microscopio donde Carlos Chagas descubrió el tripanosoma. Y aquí están sus dibujos que hacía él. Esta es la letra de sus primeros apuntes. Ve, aquí está Trypanosomiasis brasiliensis, como quería llamar él. ¿Okay? Entonces, son hojas de su investigación. Aquí están los dibujos a colores que hacía viendo histología de miocardio. Aquí están desde su miocardio y aquí están los nidos de amastigotes. Él ya descubrió que se iban al corazón y que además eclosionaban y comenzaban a salir otras para otra vez hacer niditos de amastigotes y jorobar. Aquí también está de 1909 ya varios dibujos de tripanosomas que él encontraba. ¿Sí? Y bueno, esta es la misma revista que les he mostrado. Y bueno, después fue director del Instituto Osvaldo Cruz. Es el día que le nombran director y el día que cambia a Instituto Osvaldo Cruz del Hombre. Esta es la cara mortoria. Cuando se muere le sacan esta imagen.
les dije yo, murió solamente a los 55 años, el 8 de noviembre, hace poquito nomás, ¿no? De 1934, y así queda en el museo de él. Y este es su tumba en el cementerio San Juan Batista del Río, y no lo conozco, pero me gustaría estar ahí algún día, sería para mí interesante. Ok, y la otra parte de la historia es en la Argentina, con Salvador Massa, otro investigador, súper investigador sobre Chagas en la Argentina, ¿sí? Claro, primero descubrió Chagas y después él comenzó a investigar, y siempre, inclusive los argentinos, quieren que se llame la enfermedad de Chagas-Massa, para dar el honor a los dos. Y murió también en México en 1946, dando una conferencia de Chagas y su muerte súbita. ¿Sí? En el Hospital General de México estaba dando una conferencia y ahí se murió súbitamente. Seguramente también tenía Chagas. Pero obviamente que este investigador, tal vez lo más importante era que consiguió que el Estado le diera un vagón de ferrocarril, y aquí dormía y tenía sus vinchucas y tenía sus laboratorios, tenía todo aquí adentro para investigar Chagas. ¿Ok? Lastimosamente ese vagón ya no existe, una pena, ¿no? Porque debían verlo como historia, pero el vagón especial E600 fue famoso en su época. O sea, donde llegaba el ferrocarril, llegaba Carlos Chagas. Si no me equivoco, aquí está también Romaña. Lo que pasa es que después Romaña apareció trabajando con Chagas porque sencillamente en un congreso internacional sobre Chagas, Carlos Chagas dijo que ese signo se llame Romaña y que no se llame ni Massa ni Chagas porque ellos no habían descubierto. Y eso le enoja, no sé si es típico argentino, se siente y le manda a jalar, ¿sí? Y lo despide a Romaña con algunos otros argumentos y lo despide así de simple. Entonces Romaña se va a trabajar con Carlos Chagas, ella acaba su vida después en el instituto. ¿Okay? Esa es la historia de estas cosas. En Bolivia, el doctor Torrico ha sido uno de los pioneros de investigación de Chagas. Y este doctor Torrico era profesor de farmacología de la facultad. Y él describió por primera vez, describió la enfermedad en un paciente. Publicó y se le mataron de risa. Chiquisaqueño loco, te estará pensando, está haciendo macanas, está viendo macanas, está delirando, ni boda. Así fue, así es la historia, pues, ¿no? De la ingratitud nuestra, típico de los doctores. Todavía yo he conocido muy, muy viejito. Le he conocido al doctor Torricos cuando yo tenía unos 8 años o 9 años de edad. Una vez vine a Sucre y ahí estaba. Bueno, y después ya otra investigación interesante, ya hacia el Brasil, también hizo el doctor Torricos sobre investigaciones clínicas de 203 enfermos bolivianos que fueron publicados en el Brasil. Y otro avance interesante de publicación también fue del doctor Julio Rodríguez Rivas, cardiólogo, ha sido uno de los primeros cardiólogos en Bolivia preparados como especialidad, ¿sí? Todavía lo hemos conocido porque le han hecho homenajes todavía en la Academia de Ciencias y en la Sociedad Boliviana de Cardiología, y publicó en 1957 primeros casos de miocarditis chagásica en Bolivia, en la prensa médica que es de Bolivia, y también la enfermedad de Chagas y cardiopatía chagásica en Bolivia, publicación hecha de la Universidad de San Simón en Cochabamba. Yo he buscado un poquito esta publicación y nunca la he encontrado. Ok, así que de esa manera, para que tengan una idea, un poquito de la historia de esta enfermedad, gracias a un genio que realmente es Carlos Chagas como tal. ¿Ok? O sea que las áreas geográficas que invaden nuestro territorio son muy grandes. Todo Tarija, todo Sucre, casi prácticamente todo Santa Cruz,
¿sí? Y los valles de Potosí y los valles mesotérmicos de La Paz hacia los Yungas. Todo eso existe Chagas, pero la epidemiología es realmente alarmante. Obviamente que la mayor parte del Chagas la tenemos en zonas rurales. Aquí en Chuquisaca, Tomina, fue espantosa en su época, juntamente con Sopachuy y Serrano, y una parte que es Pampas, no sé qué. Y entonces ahí eran las zonas donde vivían las vinchucas felices. La prevalencia de Chagas todavía tenemos 6.1, más grande de todo Sudamérica, ¿sí? Más grande inclusive del Brasil, que ha acabado con los vinchucas. Entonces, miren, 0.03 nada más, mientras que nosotros 6.1. Aunque hagamos lo que hagamos. Hemos mejorado vivienda más o menos, pero el peor error, ¿saben cuál es? Se ha fumigado con peritratos las viviendas, pero ha habido un negociado bruto en los gobiernos de que han diluido. En vez de la dilución diríamos con agua 1 a 1, han diluido 0,5 con 1 y han vendido el resto. Y yo sé, porque me lo ha dicho un agente de fumigación, me ha contado cómo han hecho los negocios del peritrato, o sea que han fumigado con dosis bajas y han hecho resistencia a muchos vinchucas. Esa es la parte típica, triste de nuestro país hasta el día de hoy, ¿no? Aquí hay otras estadísticas solamente, 65 millones de personas en riesgo en Sudamérica. Hay de 8 a 12 millones de infectados en Sudamérica. ¿Ok? Hay 28,000 casos nuevos anuales. Hay del 4 al 10% de Chagas congénito, en Sucre 7%. Se reportan 15,000 casos por año congénitos. Y hay más de 1 millón de personas en edad fértil que tienen el parásito y se mueren 12,000 personas por año por Chagas. ¿Quién hace algo sobre Chagas? Nada. ¿Qué gobierno? Ninguno. Ni para sus hermanos, ni que no son sus hermanos. Les importa. Yo dije alguna vez, en vez de comprar un avión presidencial, yo hubiera comprado marcapasos y a nuestros hermanos nos hubiéramos puesto marcapasos y sus hermanos no se hubieran muerto. Y sin embargo, se han muerto. ¿Ok? Pero ya no van a votar por él. Pero bueno, esa es la historia triste de la política metida en este momento en cuestiones de salud. Esta estadística, por ejemplo, miren en Chuquisaca, el año pasado, 48,807 personas embarazadas con Chagas. ¿Ok? 36% de prevalencia, eso significa en el mundo. Este gráfico muestra la primera descripción, no, una de las primeras investigaciones de enfermedad de Chagas hecha por una mujer de Santa Cruz, se llama Esperanza Sogue, que hizo las primeras investigaciones sobre serología en pacientes embarazadas y encontró el 51% de Santa Cruz. Y nosotros hicimos con estudiantes como ustedes un año, se propusieron hacer un grupito, hicimos a 100 personas que entraron, 100 mujeres embarazadas que entraron a tener sus hijitos en el ginecológico, ¿sí? En el Hospital de la Mujer, 50% eran Chagas. Y encontramos solamente 3% de Chagas congénito, pero eso es un fallo estadístico porque no teníamos el laboratorio a nuestra disposición cuando había que hacer las muestras, porque ahora es más o menos el 7%. O sea que Esperanza Sogue de Cenetrop encontró 13% de Chagas congénito y el único trabajo sobre placenta es de ella, hasta ahora no se ha repetido más, el 8% de tripanosomas encontrados en la placenta. Ahora se creía que la placenta tenía una barrera placentaria famosa y que evitaba el Chagas. Desde esa vez hay Chagas en la placenta, hay Chagas en los bebés. Otra estadística, esta es una cosa bruta. Hasta 1992, ¿sí? Nadie hacía serología en los bancos de sangre. Hasta que hizo ese trabajo por la OPS de un médico que salió de nuestra facultad, apellido Calvo, y que hizo serología en los donantes de sangre de todos los departamentos y encontró con susto el 52% en Santa Cruz, el 28% en Cochabamba, el 41% en Tarija
y más o menos el 38% en Sucre. O sea, esa es la infestación bruta que ha habido antes del 92. Porque era fácil, antes del 92 decía, bueno, vos doname sangre, ya, yo te conozco, eres mi alumno, no hay problema, tú dame sangre, y en la sangre estaba con Chagas y tú me contagiabas el Chagas. O sea, ha habido una contaminación por, eh, por, por transfusión sanguínea salvaje. Hasta ahora estamos viendo casos de esa transmisión. Y hasta ahora todavía tenemos arrastrando esa transmisión. O sea que desde el 92, ya a principios del 93, era obligatorio que en los bancos de sangre harían serología para Chagas. Y bueno, la vinchuca vive así, feliz vive en estos lugares, ¿no es cierto? De este tipo de casas, de este tipo de techos, donde vive muy feliz. Alguna vez con el ex rector de la Facultad de Medicina, que era nuestro profesor de parasitología, el doctor Zamora, íbamos a las zonas de aquí cerquita, Anfaya, yendo hacia Millares, íbamos a cazar vinchucas. ¿Y cómo las cazábamos? Había solamente una pastillita, de esas como para encender carbón, y les poníamos dentro la casuchita y producía un humo súper picante, parecido a quemar uchuluro, así más o menos, y las vinchucas escapaban, no las mataban, solamente escapaban de las casas. Era impresionante cómo bajaban las vinchucas con sonido de hojas y bajaba miles por las paredes de las casuchitas. Miles. Y ahí escogíamos a las más gorditas y las llevábamos al laboratorio. Era bastante espantoso. Y obviamente, donde haya gallinas, donde haya conejos, va a haber más cantidad de vinchucas, porque también se alimentan de la sangre de estas aves. Y lo interesante es que los quirquinchos, la familia de los quirquinchos, los tatúes y las gallinas no enferman Chagas. Yo les apuesto que con seguridad no han visto una gallina poniendo huevitos con disnea. Con disnea de grado 3, 4, la gallinita poniendo huevitos. Oceanótica, la gallinita caminando apenas. No hay, no hay. Todas las gallinas caminan ágiles como sin Chagas. Ok, esta es una figurita de Instituto Osvaldo Cruz para mostrar cómo eran las casas también en el Brasil. Y obviamente el mejoramiento de las casas ha mejorado. Obviamente la incidencia de Chagas que veíamos antes, ahora veamos un poco menos. Pero ahora, ¿cuánto vemos menos? A ver, en la Seguro Social Universitario Estudiantil, el 25% de la atención era Chagas. O sea, entre ustedes, entre 16, 17, 18, 25 años, 23 años, el 25% de la atención era Chagas. Eso es altísimo. A ver, de los marcapasos en estos últimos años, yo tengo 456, mañana 457, pacientes con marcapaso, ¿sí? De mis pacientes. Y de ellos, el 99%, 98% es Chagas. Y le preguntaba ayer al doctor Puente, que también coloca marcapasos, había colocado 5,000 y tantos, y de esos 5,000, todos eran chagásicos. Todos eran chagásicos. O sea, vivimos del Chagas los cardiólogos. No hay que matar a las vinchucas porque de qué vamos a vivir nosotros con el tiempo. Esta fotografía que no es mía, pero se ven las deyecciones de las vinchucas. O sea, pican en la noche, después suben y se van haciendo caquita, bien educaditos en las paredes y poniendo esas deyecciones típicas, como fueron descritas ya en el año 1579. Obviamente que el transmisor es la vinchuca, que se llama Triatoma infectans. Hay de varios estilos, de varios colores. La que tenemos generalmente es esta, en el 95%, un 5% estas. Y estas vinchuquitas son strongistas, ¿ve? Son strongistas. Son de Almirante Brown, creo, pero son. Y hay otros mucho más elegantes, que son las de Venezuela, que ahora deben estar muriendo de hambre, pobres vinchuquitas. Listo. Entonces la vinchuquita es una cosa así, más o menos parecida, tiene 2 alas y es interesante porque tiene secreciones de ferormonas en sus axilas. En sus axilas tiene unos puntitos donde elimina ferormonas de olores diferentes, porque hay diferente olor de vinchuca de una zona a otra. Y por estas nervaduras salen las ferormonas y llaman a los vinchucos. Y los vinchucos vienen
a hacer el amor con las vinchucas bellas y hermosas, y se reproducen y después tienen sus huevitos y después obviamente tienen sus hijitos e hijitas. Es fácil identificar al macho que a la hembra. Le preguntas nomás, ¿eres macho o hembra? La pichuca te contesta, agita sus alitas, allá masculino. Sí. Entonces vienen las ninfas de primer estadio, de segundo estadio, de tercer estadio, y después ya las adultas y las grandecitas. ¿Okay? Y estas dos se utilizan después para el seno diagnóstico que vamos a comentar más adelante. Ok, el tripanosoma es una sola célula tiene el bicho. Tiene un flagelo, tiene un núcleo, un nucleolo, y aquí nos está viendo, tiene una mitocondria muy grande. La mitocondria viene desde aquí hasta aquí. Pero este tripanosoma es muy astuto, muy astuto. Si bien tiene un ciclo que ustedes han debido ver en parasitología, ¿sí? el ciclo dentro del metacíclico, los tripanosomas tripomastimotes metacíclicos que se multiplican a epimastigotes en la vinchuca, ¿sí? Cuando pica al hombre también tiene su ciclo de tripomastigotes. Los tripomastigotes se convierten en amastigotes y los amastigotes otra vez en tripomastigotes y después en tripanosomas. O sea que se van reproduciendo en el miocardio. El problema es ese, que los nidos de amastigotes en el miocardio producen lesiones físicas, por un lado, por eclosión de los nidos de los amastigotes, pero lo peor es que existe también un proceso inmunológico que todavía no está dominado. O sea que es otro problema. Este es un amastigote, así son los amastigotes, así viven, así se reproducen. Este es un tripomastigote, todavía no tiene su flagelo. Aquí está ya construyendo su mitocondria, este es su núcleo. Ok, y entonces a veces se las puede ver mejor así, en una gota de sangre. Si tú le pones Giemsa, los tripanosomitas se tiñen de lila. Y si es la tripanosoma, debe estar contenta porque está pintadita. Las mujeres también cuando están pintaditas, están más lindas, hermosas, se sienten mejor. Aquí también las tripanosomas, supongo que están felices porque están pintaditas, atrayendo a los otros bichitos. Ok. Entonces, aquí hay otra, un tripanosoma flojo porque está viajando encima de un glóbulo rojo. Este está posando para la posteridad. Aquí hay, esto es el microscopía electrónica. Y aquí están tratando de entrar, miren, al miocardio. Pero yo no creo que estén entrando al miocardio, sino que están yendo, están bailando para la fiesta de Urcupiña en su conjunto, ¿sí? O para la Virgen del Socavón, lo que sea. Es el baile de los tripanosomas. Entonces, este tripanosoma es súper interesante. ¿Qué es lo que hace? Cuando ingresa al organismo no quiere morir. No quiere morir, les contaré. Entonces se defiende. ¿Cómo se defiende? Una cosa súper interesante que se llama mimetismo molecular. ¿Qué hace el mimetismo molecular? El tripanosoma muy astuto va pegándose, si vale el término, con tus propios anticuerpos. ¿Sí? Se va pegando con tus propios anticuerpos. Mira los anticuerpos que se han encontrado para el mimetismo molecular en el tripanosoma. No importa cuál sea, pero son anticuerpos al final de cuentas. Entonces, el sistema inmunológico no los identifica porque está viendo los anticuerpos pegaditos en el soma, en el cuerpito del tripanosoma. Por tanto, pasa desapercibido. Lástima, porque ahí es el daño que tiene que hacer especialmente miocárdico. ¿No? Todo el daño miocárdico es en esa primera etapa, cuando no es reconocido. ¿Por qué? Porque tiene mimetismo molecular. Y así que es genial, ¿no? Un ser unicelular, un solo núcleo, una sola mitocondria, súper inteligente para no morir. Eso se llama mimetismo molecular. Y entonces, pero llega un momento siempre entre el organismo, le descubre siempre y lo mata. Así que para que hacer un tratamiento con Chagas son 50 años, que se sabe, que se sobreentiende que el tripanosoma ha muerto. ¿Okay? Y por otro lado, todavía hay unas defensas del tripanosoma que son las enzimas
que son estas 4, pero la más importante, la crucipaina, es prácticamente la estructura del soma. El esqueleto del tripanosoma está constituido por esta enzima que se llama crucipaina. Y la ubiquitina se ubica en el flagelo del tripanosoma. Y pensábamos nosotros que el flagelo era solamente para moverse, pero para coquetear con los otros tripanosomos. Pero, sin embargo, se ha visto que la ubiquitina produce resistencia al tratamiento con benzidazol. Interesante, ¿no? Mientras más ubiquitina tenga su flagelo, más resistencia al tratamiento. O sea que estamos fritos con los bichos que tienen mucho ubiquitina. Ok, ahí vamos a quedar entonces. Mañana vamos a ver las vías de entrada de este bicho. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? ¿Han entendido todo? Ya, muy bien. Entonces, mañana... ¿Sí, dime? No, todo bien, doctor. Mañana ya vemos vía de entrada y cosas más serios de sobre chicos y tripanosomas. Listo, chicos. Hasta mañana entonces. Nos vemos. Buenas tardes, doctor. Hasta mañana, doctor. No hay 7 de la mañana. Se acabó.